Bien, buenos días a todos los participantes. Mi nombre es Daniel Suárez, soy ingeniero de Dawa Technology Perú. El día de hoy, a través de los amigos de Digicorp, tenemos para ustedes esta presentación sobre nuestras soluciones de inteligencia artificial. Vamos a comentar un poco acerca del portafolio, las características que tienen, aclarar algunos puntos que es importante para poder diferenciar, tanto para portafolio HDCBI como IP. Asimismo, aclarando lo que pueda tener o con lo que pueda contar en el caso de Dawa, tanto para cámaras como para grabadores. Una parte importante o algo que para nosotros consideramos importante aclarar es lo siguiente. Por ejemplo, en este slide ustedes ven la propaganda, llámese de HDCBI 5.0. ¿Cómo debemos interpretar esto? Bueno, HDCBI 5.0, que es una versión lanzada ya el año pasado, tiene algunas funciones de inteligencia. Lo que es importante para nosotros es que ustedes tengan claro cómo evoluciona, en el caso de nuestra marca, el portafolio con inteligencia artificial. En principio, como siempre recalcamos, se lanzan funciones y novedades generalmente primero en sistema IP. Por lo tanto, lo que ustedes pueden ver aquí como face recognition, o reconocimiento facial, protección perimetral, metadata, ¿no? Búsqueda de metadatos o búsqueda por metadatos, todo ello está realmente disponible ya y desde antes en IP. Ahora, también hay que considerar que en IP también puede encontrar funciones un poco más completas, quizá con respuesta un poco más robusta, o con mayores capacidades, de repente mayor cantidad de cámaras que pueden hacer una función, de repente en HDCBI es un poco más limitado, y esto hace que como siempre IP se presente de forma un poco más robusta y por lo tanto cueste un poco más. Entonces, nosotros lanzamos estas funciones para HDCBI 5.0 el año pasado, lo cual implicaba que el año anterior, en 2018, ya existía en nuestro sistema IP. Y un poco desde antes, en realidad, ¿no? 2017. En su defecto van lanzando nuevas cosas para HDCBI. Ahora tenemos novedades en IP que ya se están empezando a lanzar recientemente en HDCBI. Y bueno, y lo que se lance este año en IP es probable que el próximo año ya lo tengamos en HDCBI, ¿no? Es un poco una consideración importante que debemos tener. Segundo, ¿cómo evolucionan las funciones que nosotros tenemos? Tomando aquí como ejemplo HDCBI, al inicio, hace muchos años, existía y siempre ha existido por mucho tiempo la detección de movimiento básica, elemental, que lo tiene cualquier sistema, realmente de cualquier marca. Ahora, esta detección ha ido evolucionando porque su forma de trabajar es muy básica. En realidad el DVR, el sistema no tiene capacidad de detectar movimiento real, sino lo que hace es analizar el cambio de píxeles o de cierta cantidad de píxeles en una determinada zona o de la escena. En ese sentido, por ejemplo, imaginemos una pared blanca y yo estoy con camisa azul y paso por delante de la pared. Una parte de la región se veía blanca, pero cuando yo esté delante va a cambiar el color de mi camisa, color azul. Entonces el sistema lo que detecta es un cambio de color en los píxeles. Eso es lo que toma como movimiento, porque cada vez que haya movimiento en la escena va a ocurrir que existe variación en los píxeles en una determinada zona. Eso es el simple movimiento para el videograbador, inclusive considerando que en un sistema análogo lo hace el DVR, es el que hace el análisis, no la cámara, la cámara solo envía el video, y ese sería todo el trabajo. Actualmente DAW ofrece algunas cuestiones un poco más completas, como mejor programación de la detección de movimiento con sensibilidad variable, niveles de umbrales que determinan cambio brusco o cambio ligero o la rapidez del cambio en todo caso. Inclusive ofrecemos hasta 4 zonas diferentes de configuración, o 4 niveles, mejor dicho. Los niveles pueden estar sobre la misma zona o zonas superpuestas, y aún así
ofrecer mejor de repente tipo de detección, pero sigue siendo una detección de movimiento bastante básica con la misma lógica que comentábamos hace un momento. La limitación principal de esto no es realmente cómo opera el sistema, sino principalmente cómo lo usan los usuarios, ¿no? Muchos instaladores no suelen programar, solo suelen activar la detección de movimiento. Por lo tanto, puede no realizar una detección adecuada, de repente lanzar falsas alertas, porque no se ha hecho configuración un poco más avanzada de esto, porque no se han hecho las pruebas suficientes, eh, y eso pues genera una mala respuesta de esa función. En ese sentido, se ha dejado prácticamente en desuso o se le ha restado importancia a esta detección. Sobre eso nacen las famosas analíticas, es decir, nuevas funciones ya con cierta inteligencia donde el sistema necesita mayor procesamiento, consumir mayor recursos para realizar un análisis sobre la escena más avanzado que un simple cambio de píxeles. Nosotros lanzamos con HDSBI, en realidad desde la versión 3 y la 4, los que son las funciones de detección inteligente o sistema de video inteligente llamado IBS. Eso está disponible desde hace aproximadamente unos 4 años en nuestros DVRs, de los Full HD en adelante, desde que existían los tríbridos y actualmente los pentaedrios también tienen esas funciones. Posiblemente muchos los hayan vendido, los hayan comercializado y no hayan sabido ofrecer las funciones que tienen. Estas funciones de IBS lo que representan o lo que hacen realmente es configurar una zona o una línea en la posición que yo quiera dentro de la escena y me permiten analizar objetos que crucen esa barrera, ya sea en un sentido, por ejemplo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o ambos sentidos si así lo quiero configurar. El tamaño de objeto a analizar, de repente muy pequeño, muy grande, o de cierto a cierto tamaño analizable. Los que son más grandes que ello o más pequeños de lo que yo he configurado simplemente son descartados. Entonces ya me realiza una detección mucho más importante y más avanzada, porque ya no es un simple movimiento, sino el movimiento de un objeto de un determinado tamaño que viola una regla que yo he configurado, no un simple movimiento en cualquier parte de la escena. Entonces, eso ya presenta una primera inteligencia, que lo tenemos hace bastante tiempo. Obviamente primero se lanzó en IP y luego en sistema analógico. Al afinar este tipo de funciones y realizar ya las inteligencias llámese de sistemas faciales o de placas vehiculares que se lanzan en IP, se empieza un poco a reordenar este tipo de analíticas y cómo se presentan las funciones y se lanza, por ejemplo, en IP, lo que es inteligencia artificial, lo que es detección de rostros, etc. Y para HDSBI se lanza como HDSBI 5.0 nueva versión. Entonces les comento ya sobre este slide estas funciones. Por ejemplo, se habla ya de reconocimiento facial, llámese detección de rostros más reconocimiento. Debemos diferenciar que son dos niveles diferentes, son dos cosas diferentes, y una cosa es hacer detección, es decir, lograr identificar que en la escena hay una persona o hay un rostro, pero hasta ahí nada más, y lo otro es procesar esa data para poder identificarla con una base de datos y decir qué persona es, en todo caso referente a mi base de datos. Eso ya sería un reconocimiento. Eso es un nivel completamente avanzado. Entonces, volviendo un poquito a la línea de tiempo, en las primeras versiones de inteligencia o de sistema de video inteligente, decíamos que teníamos una detección de movimientos, si alguien cruza una línea prohibida, una zona de intrusión, o inclusive objetos abandonados o perdidos dentro de una escena. Es decir, si un objeto desaparece de una escena, en ese caso analiza los objetos fijos, y si un objeto fijo desaparece, por ejemplo, de ese lugar, lanza una alerta. Esas funciones básicas venían acompañadas de una detección de rostros también muy básica, que exigía que la persona esté mirando de frente hacia la cámara, de repente que la cámara no esté muy alta, que esté relativamente cerca, no puede capturar muchos rostros a la vez, de repente si pasan muy rápido quizá no los captura, porque es un algoritmo muy básico, pero suficiente para negocios pequeños o para una solución súper económica que es en la que se presenta, ¿no? En DVRs económicos. Eso es una detección básica y solo detecta a la persona y me lanza una alerta cuando distingue que hay un rostro en la escena. Eso es todo. Pero luego de ello, tanto en IP y ahora en sistema análogo, existe una detección, sin hablar todavía de reconocimiento, una detección más avanzada con un algoritmo mucho más robusto que me permite detectar más rostros a la vez, 10 o de repente hasta 16 según el tipo de producto. De repente pasan más rápido, si no están mirando de frente, quizás están de lado, un poco agachados, un poco, tampoco no es que vaya a detectar el rostro si no se ve realmente, si se ve
la cabeza de las personas por encima, obviamente no se detecta el rostro, eh, pero ya el algoritmo no es tan exigente en las condiciones, o en todo caso es un poco más favorable para las escenas o los escenarios reales. En ese sentido puede detectar con mayor eficiencia una persona mostrarme algunos datos estimados, ¿no? Por ejemplo, si es una persona joven o mayor, si es varón o mujer, si usa barba o lentes. Entonces ya la detección es mucho más avanzada, hay un procesamiento de la imagen. Eso ya es realmente inteligencia. Y eso ya no está en un producto obviamente muy básico o muy económico, tanto para IP como sistema análogo. Ahora, el hecho que el sistema tenga capacidad de reconocer o distinguir de repente algunos datos sobre lo que está detectando, eso justamente es lo que tenemos aquí en la parte superior como metadata o búsqueda de metadatos. Al procesar datos, tiene la capacidad de hacer búsqueda sobre esos datos. ¿Correcto? Eso es una detección ya mucho más avanzada. Y finalmente sobre ello, si tengo toda esa data para procesar y creo una base de datos en el sistema, entonces el sistema tiene capacidad de hacer reconocimiento. Aquí hay que aclarar que el reconocimiento de rostros trabaja sobre una base de datos que se tiene que crear. Siempre lo típico aquí, la consulta típica es, ¿puedo obtener información de la RENIEC y que diga cualquier persona registrada aquí pueda identificarla? En realidad no es posible porque esa es una base de datos de la RENIEC. Y obviamente nadie va a facilitar, o nadie en la RENIEC va a facilitar esa información, salvo que sea un proyecto de la RENIEC. Es algo que suelo aclarar porque existe mucha confusión. Sea una empresa pública, privada, un proyecto grande o pequeño, siempre va a tener que crearse una base de datos en el sistema, ya sea en la cámara, DVR o NVR, según lo que esté usando, o según la capacidad del producto, y sobre eso guardar la información, una foto y decir, poner el nombre de la persona para que cuando detecte a la persona de forma inteligente pueda compararlo con esta base de datos creada y me diga que es tal persona o al menos se parece a cierto porcentaje, de repente al 60, 70, 80%. Eso es lo más importante de aclarar y distinguir cuando se habla de reconocimiento, es decir, podría decirse, de alguna manera, tenemos 3 niveles disponibles en el mercado. La detección muy básica, que está en DVRs, cualquiera de los más económicos a partir del Full HD en adelante. Luego viene la detección más avanzada, que ya es otro nivel muy avanzado, es otro tipo de producto. Existen también categorías, pero pues, son productos más costosos que los tradicionales. Y hablando de una detección mucho más avanzada, asociado con metadatos, asociado con datos sobre ese análisis de rostro y sobre eso el reconocimiento facial. Podría tener un producto que solo hace hasta detección y no el reconocimiento, o podría tener un producto que llega hasta el nivel de reconocimiento, es decir, cuenta con base de datos creable. Y bueno, valga la aclaración, si un producto tiene reconocimiento facial, también hace la detección avanzada. Digamos que el reconocimiento es el nivel más avanzado y se requiere tener una detección o se requiere que soporte la detección avanzada para que pueda hacer realmente el reconocimiento. Bien, me hacen una consulta al respecto del sistema, cómo se graba la base de datos, eso lo vamos a comentar más adelante. Eh, sobre esto también es importante aclarar que es importante tener muy claro, o al menos aclarárselo al usuario, al cliente, cuál es su necesidad, porque las palabras suelen malinterpretarse. Entonces, un caso típico es que un usuario te diga, ¿sabes qué? Necesito una cámara para reconocer rostros. Usa esa palabra. Y si ustedes conocen de este sistema, lo primero que hacen es pensar en que tienen una buena oportunidad de negocio y buscar un DVR más avanzado, obviamente más costoso, y vender esta solución cuando realmente el usuario lo que quiere es que su video tenga suficiente calidad o suficiente resolución para que se logre ver con claridad la persona. No sé su nombre, no sé quién es realmente, no me la va a identificar, solo va a verse el rostro con claridad. Entonces, hay que saber discernir esto o saber aclarar al cliente y decirle, eh, usted desea que haya suficiente calidad de video para que se logre ver el rostro, o desea que el sistema detecte el rostro y le avise que hay una persona ahí. Ahora, podría llegar hasta ahí, que solamente le alerte cuando hay una persona y no de repente hay otro tipo de movimiento, máquinas, vehículos, no lo sé, pero solo cuando detecte personas alerte el sistema, de repente llegue el alerta al celular o algo por el estilo, que ya es un nivel de detección de inteligencia.
y aparte, si es que desea que le diga qué persona es. De repente es una empresa donde quieren identificar a las personas, tienen una lista de trabajadores y quieren agregarlos a base de datos. Entonces, son tres cosas diferentes. Suficiente resolución para que se logre ver el rostro, hacer una detección inteligente, pero no más que eso, solo detectar cuando haya una persona, un rostro, y lo otro es identificar a la persona con una base de datos. ¿Sí? Porque el usuario puede usar cualquier término, quiero detectar rostros, quiero reconocer rostros, pero realmente no estamos seguros si realmente eso es lo que quiere. Por eso hay que aclarar esos puntos. Y lo mismo cuando se habla de placas de vehículos, ¿no? Es algo típico también, que te digan quiero una cámara para detectar placas cuando realmente no se ven las placas. O realmente, mejor dicho, lo que quiere es que se vean las placas con suficiente resolución, pero no que se identifique la placa con su número o sus caracteres, ¿no? La pregunta típica sobre esto suele ser, ¿y qué cámara voy a usar, etcétera? Si hablamos de inteligencia, ahora le voy a presentar el portafolio para que se pueda elegirlo. Si hablamos del nivel básico donde quiere suficiente resolución, eso es muy relativo. Depende del escenario, depende de la profundidad, qué tan lejos va a estar la persona, qué tanto ángulo tiene mi cámara. No es lo mismo tener una cámara Full HD con lente 3.6 que lente 2.8. El lente 3.6 ve mejor más lejos porque tiene menos ángulo y la calidad del video no se diluye tanto. Una lente 2.8 da más ángulo, se difumina o se diluye más la calidad de la cámara, por lo tanto no se logra ver tan lejos, ¿no? La profundidad de vista con claridad para lograr ver bien un rostro es menor. Entonces ahí hay que hacer cálculos. En todo caso, si no conocemos de software o de cálculos, una solución práctica es nuestra hoja técnica indica, dentro de sus características hay unos datos que dicen DORI, que significa distancia, observación, reconocimiento, identificación, donde te dice que ese modelo de cámara con ese lente te va a lograr ver un rostro o identificar a una persona a 5, 10, 15 metros, lo que diga ahí, y de repente observar, reconocer, o sea, todos los parámetros que van desde la detección, que es lo más lejano, donde puedo darme cuenta que hay una persona, pero no tengo idea quién es ni cómo es, hasta el otro extremo que sería la identificación, donde logro ver el rostro con calidad. Las cámaras tienen eso en su hoja técnica, entonces ya no necesito hacer ningún tipo de cálculo, simplemente ver si la cámara que estoy escogiendo me va a servir para esa distancia real en el escenario. De repente tengo una habitación, la puerta por una esquina y por el otro extremo la cámara en una esquina. Entonces, mediré esa distancia de la cámara a la puerta, de repente son unos 5 metros y voy a la hoja técnica y puedo revisar ahí si es que a 5 metros esa cámara puede identificar un rostro. Entonces ya sé que esa cámara me sirve para lo que yo quiero. Bien, sin irnos mucho del tema, para terminar, tenemos algunas cosas más como la protección perimetral, que habla sobre las analíticas que hemos hablado al inicio, cruce de líneas, zona de intrusión, donde yo puedo dibujar esas reglas, pero aquí se hace de forma aún más inteligente porque ya no solamente analiza un tamaño de objeto cualquiera, sino analiza un objeto con forma humana o vehicular, seleccionable, ¿no? Solo personas, solo vehículos o ambas cosas si quiero, de tal manera que puedo proteger un perímetro, por ejemplo, una cerca, ¿no? Una pared, dibujar una línea, y si algo cruza esa línea, pero tiene forma humana o vehicular, recién se lanza la alerta, de tal forma que se reducen las falsas alarmas. Luego resaltamos más sobre esto, y por otra parte tenemos aquí a la derecha la disuasión activa. La disuasión activa habla de que no solamente voy a hacer detección de forma inteligente, sino voy a tomar acción, de tal manera que ya no necesito usar un sistema de SSTV más otro sistema de alarma para lograr eso, sino todo integrado en un solo sistema, en una sola aplicación, en un solo DVR. Tengo capacidad no solo de detectar de forma inteligente, sino que cuando detecte puedo lanzar un perifoneo, puedo emitir una sirena, una luz LED flash disuasiva, de tal manera que el ladrón sepa que lo están detectando y aplicar el efecto disuasivo. Que no sea simplemente un sistema de registro donde pueda observar simplemente cómo me roban, ¿no? Entonces, eso hace el sistema mucho más inteligente. Bueno, en HDSVI 5.0 se ofrecía Starlight y Full Color, está disponible, pero no es parte del tema de hoy, ¿no? Habla de productos que pueden ver de noche a color. Bien. Entonces, esto era para resaltar que en HDSVI desde el año pasado ya se lanzó la inteligencia para sistema análogo, por lo tanto el sistema IP lo tenemos desde hace un par de años al menos, un poco más en realidad, y ya se lanzó y este año ya tenemos los productos aquí para sistema análogo, que obviamente es un poco más económico que sistema IP, con las funciones tan avanzadas como protección perimetral, búsqueda por metadatos, disuasión activa, reconocimiento y detección facial avanzada. Ahora sí, habiendo aclarado o habiendo
hecho una extensa introducción sobre eso, vamos a los productos y aclaramos algunas cosas adicionales. Primero, para el sistema IP, perdón, para el sistema analógico. En el sistema HDSVI analógico debemos recordar siempre que el cerebro, el que hace todo el trabajo, es el DVR, el grabador. Las cámaras simplemente emiten video y el DVR hace todo el análisis. Por lo tanto, aquí el protagonista es el DVR HDSVI. Tenemos dos niveles. El nivel de producto básico, que tiene el valor de inteligencia artificial, que son las series 5000 y 7000, pero podemos identificar fácilmente porque al final tienen guión I. De repente hay modelos que ya manejamos como un XBR 5104, un 5208, pero si adicionalmente termina en guión I, ¿no? Los actuales de repente terminan en guión X. Si en vez de eso termina en guión I, es otro producto que cuesta un poco más, porque además de tener la capacidad de tantas cámaras o tanta resolución en las cámaras, tiene la capacidad de hacer inteligencia, de tener alguna función inteligente como las que hemos comentado. El nivel más alto es el Pro, Pro AI o AI de inteligencia artificial, que es la gama más alta de productos. Detallemos un poco más. Empezando por la gama más alta, la serie 8000-I, tiene todas las funciones avanzadas. Son DVRs relativamente grandes o mucho más robustos. Es un hardware muy, muy robusto. Inclusive el XBR de la izquierda, el 8816S 4KL-I, es un DVR que está disponible en el mercado. Obviamente no masivamente, pero sí para algún proyecto que tengan disponible. Está localmente aquí en el mercado a través de los amigos de Digicorp. Y en este caso cuenta con las funciones de Face Recognition. Esto quiere decir que el DVR tiene capacidad de detectar de forma inteligente, avanzada, registrar la metadata, como indica aquí, metadata de rostros, Face Metadata, indicarme si la persona tiene barba, lentes, etc. Guardar esa información para hacer la búsqueda y sobre eso hacer reconocimiento para poder identificarlo en una base de datos que tengo que crear en el DVR. Adicionalmente cuenta con la protección perimetral, es decir, voy a realizar analíticas avanzadas y va a identificar cuando un objeto de forma humana o vehicular violen esa regla, crucen esa línea, ingresen a esa zona. Adicionalmente hay otras características que como producto de gama alta las tienen, como alta compresión, de repente arreglo de discos. Eso no viene al caso en el tema de hoy, en realidad. Es importante resaltar las funciones que pueda tener. Y recuerden que este producto no es una nueva versión del anterior, es un producto adicional, o sea, no es un reemplazo. Existe el XBR 8000, por ejemplo, 4K-X, y existe el XBR 8000 4K-I. Es un modelo diferente y que cuesta un poco más. Ahora, un detalle importante es saber que por esta analítica voy a pagar más por esta inteligencia, por el mismo modelo que escoja, con la misma cantidad de canales y resolución, pero no cuesta el doble o el triple, cuesta un poco más en realidad. Y eso es una ventaja importante porque no me voy a un producto que me cuesta mucho más. Inclusive hay un DVR de serie 5000, que es bastante económico. Entonces, esto me puede costar un poco más, ustedes ya tienen una noción de los números, de cuánto puede costar un DVR de serie 5000, que es un Full HD básico, y esto me va a costar un poco más. Entonces, eso hace que estas analíticas estén disponibles para usuarios, digamos, o para la mayoría de usuarios, ¿no? Luego viene la serie 7000, esta serie, a partir de esta serie que ya es básica para inteligencia, ya no cuentan con la detección de rostros. Por esto solo cuentan con las funciones de protección perimetral y una versión de SMD Plus, que ya les comento. Aquí lo primero que resaltar es que cuando me voy a una serie básica, desaparece la función de detección de rostros o reconocimiento de rostros. Y a veces puede parecer ya no importante, de repente nos llama mucho la atención el reconocimiento facial, y ya le restamos importancia a este producto, pero tener protección perimetral ya es una analítica muy, muy avanzada. Si ustedes buscan algo como eso en el mercado actualmente, no lo van a encontrar salvo en IP y seguramente bajo pedido. Nosotros somos de los primeros en haber lanzado esto en una solución analógica que es mucho más llamativa en precio versus calidad. Entonces, la protección perimetral me va a dar la capacidad de identificar, como ven aquí en la imagen, por ejemplo, si alguien está escapando, porque analiza una regla sobre personas, por ejemplo, o sobre vehículos si fuera sobre una vía de repente de tránsito, ¿no? Ahora, al respecto de SMD Plus, también es una detección importante que se las comento. Recapitulando, al inicio comentábamos que todos los sistemas tienen detección de movimiento básica, ¿no? Que funciona sobre los píxeles. Esa detección es el MD, Motion Detection, en inglés.
DAWA lanza hace algunos años el Smart Motion Detection, detección de movimiento inteligente, que lo que hace es analizar detección de movimiento sobre la escena sin ninguna regla, simplemente, como sabemos configurar la detección, ¿no? Pintamos una zona y esa es la zona de detección, y si se mueve algún objeto va a lanzar la alerta, pero en este caso si el objeto tiene forma humana o vehicular, ya es una detección de movimiento inteligente. Eso está disponible en DVRs en el mercado desde hace casi un par de años, en nuestro mercado. También muchos usuarios no lo sabían, pero si ustedes en un producto, de repente un XBR de serie 7000 o de 5000, uno grande, quizá un 5216 que hayan podido vender, si ustedes ingresan a la parte de configuración de detección de movimiento, van a ver que hay un par de pestañas que dicen personas, vehículos. Ese es el SMD, esa es la detección de movimiento inteligente, donde va a filtrar solo personas y vehículos, o uno de ellos, si así lo quieren. Entonces, eso ya lo lanzamos hace un tiempo, solo que tiene una efectividad alta, pero no tanto, tiene una efectividad promedio de 86%. Entonces, es bastante alta, pero obviamente no es de tan alta precisión. Muy buena para ciertos entornos, pequeños negocios, etcétera, donde quiero detectar si viene una persona. En el peor escenario, si hay una pequeña confusión, me va a lanzar una falsa alerta, pero obviamente me interesa que me entregue ese tipo de alertas. La limitante en ese sentido es que como estaba lanzado para productos tradicionales, económicos, y no costaba más, esto consume procesamiento del sistema, por lo tanto solo está disponible para 1, 2 o 4 canales según el tamaño de DVR que tenga. De repente si tengo un DVR de 4 canales, solo para un canal puedo aplicar este tipo de análisis donde ya tiene que ver el escenario de analizar la forma de persona o vehículo, porque eso ya consume recursos del sistema y eso ya me limita el DVR en otras cosas. Ya no puedo usar otras analíticas si uso el SMD. De eso se trata. En cambio, en estos XBR de inteligencia, los -I, el SMD Plus está disponible para todos los canales, porque este DVR cuesta más y ya viene con un sistema, un procesador, una memoria mucho más avanzada que puede consumir o entregar mayores recursos a analizar el escenario. Entonces, este SMD Plus, bueno, que ya es la versión mejorada, por eso es Plus, tiene una efectividad del 95%, lo cual es equiparable a cualquier software muy costoso del mercado. Cualquier software que puedan encontrar superior al 90% ya es un nivel alto de efectividad. Muy competitivo, mucho más eficiente y sobre todo que disponible para todos los canales. Si tengo un DVR16, los 16 pueden analizar formas de persona y vehículo, porque el DVR ya soporta todo ese procesamiento. Sobre eso, si lo mezclo con el tema de análisis sobre una regla de una línea o una zona prohibida, se convierte en protección perímetro. Todo esto es lo que ofrece un DVR de esta gama, ¿correcto? Bueno, como DVR tiene otras capacidades como compresión, audio, etcétera, pero eso no viene mucho al caso. La serie 5000 tiene lo mismo, tiene la misma capacidad de SMD Plus en todos sus canales y de protección perimetral también. La única diferencia con la serie 7000 es que como DVR es un DVR más básico, la serie 5000 sabemos que es para grabar en Full HD a 15 cuadros, mientras que la serie 7000 puede ser en Full HD a 30 cuadros. Es la única diferencia, pero como analítica son lo mismo. Siguen siendo los DVRs más económicos para analítica, o para inteligencia artificial, mejor dicho. Bien, comentemos o detallemos algunas cositas más que ya hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, en el caso del reconocimiento facial, ¿cómo es el procedimiento? La cámara captura el video y simplemente envía el video al DVR y todo el trabajo lo hace el DVR. ¿Qué hace el DVR? Identifica las imágenes de rostro, pero no las guarda como imagen, sino hace un modelamiento, un procesamiento del rostro, ¿no? De manera digital sobre ciertas facciones digamos, del rostro, ciertas partes que son las importantes para determinar el rostro, y luego las va a almacenar, las va a procesar, y justo este modelamiento me permite hacer la información de metadata, y sobre ello se puede realizar el reconocimiento, es decir, compararlo con una base de datos que tengo que haber creado o cargado en el sistema. De tal manera que en tiempo real puedo hacer el reconocimiento y la identificación de la persona. Todo ese trabajo lo va a hacer el DVR. Aquí detallemos un poco y respondamos la pregunta de hace un momento. ¿Cómo sería el tema de trabajar, o cómo trabajaría esto? Ya que no tenemos un DVR aquí para mostrar la configuración, el proceso sería el siguiente. En principio, en la configuración yo voy a activar la detección de rostros. Para un canal determinado, o los que yo quiera, voy a activar la detección,
habilitar de repente qué tamaños de rostros puede analizar, ¿no? Si están más lejos o más cerca, los rostros se presentan de distinto tamaño. ¿Y qué va a pasar cuando detecte? De repente quiero que me envíe una alerta, que suene una sirena, eso es configuración de eventos como cualquier otro tipo de evento de un DVR. Sobre ello, también tengo capacidad de indicar al DVR si me puede alertar cuando hay un extraño, es decir, alguien que no esté en mi base de datos me va a aparecer en el DVR, a un lado aparece en toda una columna llena de caritas, de fotos, que son las que va a detectar. Entonces, yo puedo hacer que me alerte o me muestre las personas que están solo en base de datos y nadie más, o que también me alerte todos los rostros, incluyendo los extraños. Entonces, se va a etiquetar a esa persona como extraña y va a mostrar su metadata. Va a decir, esta es la foto de la persona, es joven, es varón, usa sombrero, usa barba, y es un extraño. Esa data me la va a mostrar en pantalla, ¿correcto? Esa es la habilitación que tengo que hacer. Luego voy a configurar, me voy a la parte que indica reconocimiento facial y voy a decirle, quiero que haga reconocimiento facial este canal, voy a agregar una base de datos, o voy a decirle, trabaja con esta base de datos, que puedo crear más de una, en realidad pueden ser, si mal no recuerdo, hasta 5 bases de datos diferentes, con un total de hasta 20.000 rostros. Entonces, es muy, muy potente. Y simplemente lo que va a hacer es, después de hacer la detección, me va a comparar con esa base de datos que he seleccionado y he habilitado, de repente 1, 2, 3, las bases de datos que le haya permitido, y voy a indicar hasta qué nivel de similaridad me va a identificar. Es decir, por ejemplo, si yo configuro a 80%, cuando detecte una persona y al compararla con su base de datos, se parezca al 80 o 90 o lo que fuese, pero superior al 80%, me va a decir, es esta persona tal, Pepito, Luchito, de la base de datos y se parece al, por ejemplo, 95%. Si de repente pasa una persona un poco parecida, pero no tanto, o quizá la persona pasó tan rápido que no la pudo analizar bien y no identificó un parecido al 80%, quizá al 60% lo va a identificar como cualquier otro, como un extraño, con su metadata y listo, ¿correcto? O con los datos identificables. Así es como trabaja. Entonces, en la parte de reconocimiento voy a habilitarlo, para un canal determinado, voy a seleccionar con qué base de datos va a trabajar, es decir, ese canal cuando detecte con qué bases va a comparar, y a qué nivel de similitud va a entregarlo como identificado. Y finalmente, ¿cómo creo esa base de datos? Hay otra pestaña donde yo creo esas bases de datos. Lo que tengo que hacer es conectar una memoria USB con archivos de imagen. Las imágenes no deben ser muy grandes, deben pesar kilobits en realidad. Y en píxeles no deben ser menores a 500 por 500 píxeles. Perdón, 150 por 150 píxeles. Entonces, no debe ser un rostro de muy baja calidad en ese sentido, pero tampoco debe ser un archivo muy pesado. Un archivo, por ejemplo, de 1 megabit, o 1 megabyte, perdón, ya no es aceptado por el sistema. Tiene que ser relativamente ligero, pero tampoco de tan baja resolución. ¿Está bien? Eso en realidad se mejora con la práctica, cuando van haciendo las descargas o van almacenando las fotos de las personas en su memoria USB. También el archivo tiene que ser de tipo JPG, y al colocarlo en el DVR, yo ingreso a esta parte de base de datos y me pide seleccionar una foto, pero la va a buscar en esa memoria USB. Selecciona la foto y tengo para almacenar algunos datos como el nombre, el género o sexo de la persona, varón o mujer, no hay más. Luego la fecha de nacimiento, el número de documentos, si se quiere tener identificado, etc. Pero no hay tampoco demasiados datos en esa parte. Y listo. Si alguien me dice que quiere crear una base de datos un poco grande, hay una forma de hacerlo, pero igual requiere un trabajo la primera vez. Cuando la base de datos es grande, hay que hacer un trabajo. Es un poco pesado. En este caso se pide que el nombre del archivo tenga una forma, un formato, y eso en el mismo DVR se entrega. Ahí indica en la parte inferior, ¿no? Si se quiere una base de datos o extraer un archivo, bueno, de repente, quizá venga en inglés, pero eso es lo que indica. Indica el formato, ¿no? Nombre, de repente un asterisco o un Michi, luego el DNI, etc. Está indicado ahí. Inclusive viene un ejemplo para tenerlo claro. De esa manera yo podría crear mis archivos ya listos y de tal manera que los datos ya se van a cargar automáticamente.
No se puede jalar una base de datos de un Excel, de un archivo de Access o algo por el estilo, porque el archivo es de imagen. Eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Bien, esto es lo que hay que hablar con respecto al reconocimiento. El resto es mucho más corto y sencillo, ¿no? Aquí habla simplemente de que analiza, detecta a la persona, la compara con la base de datos y me va a indicar el nivel de similitud o de lo contrario como un extraño, que es lo que les comentaba. Luego tengo la capacidad de hacer búsqueda de imágenes en el DBR con la misma metadata. De repente busco mi base de datos, busco una persona, sé quién es, le doy un doble clic y me va a mostrar como en la parte inferior todos los momentos donde se detectó y se reconoció a esa persona. Estos son pedazos de video o segmentos de video de mi disco duro. Por lo tanto, si el video antiguo se va borrando, esas escenas también se van perdiendo. No aún así la parte superior de base de datos está almacenada en otro lado, solamente el video está en el disco duro. Los rostros que van apareciendo en pantalla en tiempo real también están en una memoria volátil que se pierde cuando reinicio el DVR, pero no tiene nada que ver con el video almacenado en el disco duro. Esto simplemente es un comparativo para poder hacer la búsqueda, es lo que hace el sistema, ¿no? La otra es que pueda buscar de repente por metadatos también. Busco persona varón con lentes y sombrero y me va a entregar toda la información que coincida con esa búsqueda. Todas estas funciones son compatibles con el software de gestión, DSS, las plataformas de gestión que tenemos, la aplicación de celular inclusive también es compatible con estas funciones siempre y cuando tenga el DVR o la cámara adecuada para ello. Muy bien, ahora saltemos a la protección perimetral. Aquí ya hemos explicado de qué se trata, solamente aclarar un tema importante, sobre todo para saber ofrecerlo. En este comparativo, en este pantallazo, podemos darnos cuenta, por ejemplo, en el color amarillo, que las falsas alarmas o falsos negativos se reducen abismalmente. Entonces, por eso es importante utilizar este tipo de solución. Esto me va a lanzar, me va a retirar las falsas alarmas por movimiento de plantas. De repente estoy censando una cerca y salta una mascota, un gato, por ejemplo, por la cerca. Es un objeto que está cruzando la línea prohibida. A pesar que hay un análisis, sería una falsa alarma. Pero si analiza sobre eso, además, que sea forma humana, obviamente las falsas alertas se reducen mucho. En temas de instalación y complejidad, no hay mayor costo porque sigue siendo un DVR y cámaras como tal, simplemente es una configuración muy sencilla como la que les expliqué. El costo de la aplicación obviamente es un poquito más costoso, que sería el color azul, pero como ven, no es que cueste el doble o el triple, cuesta solo un poco más. Es una gran ventaja. La influencia del medio ambiente obviamente se reduce también, justamente asociado al tema de falsas alarmas. De repente el cambio de luz, el oscurecer, el encender una luz en una sala, genera siempre falsas alarmas, ¿no? Nuestra simple detección de movimiento no opera bien. De repente mi cámara está mirando en la oscuridad y de repente prendo la luz, ese cambio de escena lo toma como un cambio de píxeles y por lo tanto me lanza una falsa alarma. Aquí no va a pasar eso. De repente el movimiento de las plantas también es influencia del medio ambiente. Eso para mí es una falsa alarma si las plantas se están moviendo. Aquí se va a descartar eso. Y el costo de mantenimiento sigue siendo el mismo porque, repito, sigue siendo un DVR y una cámara. No hay un equipo adicional ni requiere algún tipo de cable especial. Aquí algunas imágenes de apoyo sobre lo que les comenté. El tradicional IBS, que es lo que lanzamos hace mucho tiempo, es una regla de análisis, pero para cualquier objeto. Simplemente configura el tamaño de objeto, mientras aquí va a identificar la forma de la persona y va a lanzar o va a identificar cualquier tipo de falsa alarma. En el tema del medio ambiente, las plantas, por ejemplo, aquí por ejemplo en el lado izquierdo, está analizando movimiento de un objeto. Claro, de repente no ha lanzado aún la alerta, pero ya está analizando. Mientras que en el lado derecho ni lo analiza porque sabe que no tiene forma humana. Y obviamente descarta el tema de mascotas o animales. Eficiencia al 95%. Algo importante también es que en esta detección perimetral, como va asociado a SMD Plus, una ventaja sobre la versión anterior es que en el análisis tradicional los objetos más pequeños tenían que ser de 50 por 50 píxeles, mientras que ahora es suficiente con 30 por 30 píxeles. Quiere decir, ¿esto cómo se interpreta? Que puede analizar más objetos y aun cuando estén más lejos, porque más lejos significa más pequeños y menos píxeles. Entonces esta protección perimetral es más efectiva y es mucho más robusta y mejora mucho más la precisión.
Bueno, el trabajo de protección perimetral a grosso modo es, tengo movimiento de distintos objetos, el sistema lo va a analizar, va a procesar el algoritmo y simplemente va a descartar que tenga forma vehicular, forma humana, e inclusive tiene capacidad de analizar vehículos no motorizados o humanos sobre vehículos no motorizados, llámese personas en bicicleta, personas en motos son detectables, bueno, y vehículos tradicionales. En el caso de búsqueda, como comentaba, simplemente voy a filtrar, por ejemplo, el SMD Plus ya se presenta de esta forma, como está en la parte superior derecha, donde un check en personas sin vehículos es suficiente para analizar. Y luego puedo filtrar y hacer las búsquedas de lo que coincida con lo que estoy buscando. Simplemente con un doble clic se va a reproducir el video de esa detección. Un detalle importante del SMD Plus, como comentábamos, es que a diferencia de la versión anterior, que estaba limitada para unos cuantos canales, ahora está disponible para todos los canales, y el nivel de precisión es muchísimo más alto que el anterior. Bueno, esto recalca o reitera un poco el tema de falsas alertas y tenemos varios pantallazos como estos que los vamos a saltar porque ya lo hemos comentado bastante. En el tema de búsqueda, también desde el software puedo filtrar con un simple check personas y vehículos para que solamente desde el Smart PCS me pueda mostrar los segmentos de video donde se analizó o se registró personas y vehículos. En el caso de la metadata, como decía, al detectar, tengo en la derecha siempre una columna de la detección que está haciendo, y como es una detección avanzada, me va a mostrar datos o metadatos, ¿no? Persona, varón, vehículo, etcétera. Perdón, varón con lentes, la expresión inclusive si está triste, molesto, cansado, etcétera. Y si es un extraño, yo en la configuración puedo filtrar que me muestre los extraños y los va a etiquetar de esa manera. Lo puedo retirar también y solamente mostrarme las personas de la base de datos, o simplemente no etiquetarlas y solamente mostrar la metadata. Aquí un poco de información de lo que puede mostrarme como género, varón, mujer, edad aproximada, ¿no? Por ejemplo, infante, niño, o bebé, niño, joven, de mediana edad, de repente adulto mayor, etcétera. Expresión, ¿no? Molesto, disgustado, triste, feliz, confundido, sorprendido, etcétera. Si usa lentes o no, si usa barba o no, o bigotes, si tiene mascarilla o no inclusive. Aquí no es muy común, pero en otros países es muy común usar mascarilla cuando se tiene un proceso viral o una gripe. Entonces, es la forma en la que puedo hacer la búsqueda, ¿no? Simplemente en el DVR voy a filtrar los datos que quiero y me va a entregar toda la información que coincida con ella. La búsqueda se hace muy rápida y muy sencilla. Bien, con esto termina la parte de DVRs y las funciones que puedan tener. Ya en el resto es mucho más corto y sencillo. Con respecto a cámaras, dijimos que en sistema análogo la cámara no hace análisis, solamente el DVR. El DVR es el cerebro. Pero un detalle que adicionar es que tenemos cámaras con una detección un poquito más avanzada, cámaras de la serie IoT o cámaras con PIR, como las que se ven aquí en la imagen. Es importante resaltar que es de mucha utilidad trabajar con una cámara con PIR porque la detección es más inteligente, es más avanzada, es dos tipos de detección. Cuando los usuarios no configuran bien su detección de movimiento, la cámara puede ser burlada si pasa muy lento o si no hay un buen cambio de píxeles. El PIR tiene más ángulo que la cámara, puede detectar antes que la cámara lo vea o algo que la cámara no está viendo. Es más difícil burlar a un PIR, entonces tengo mayor nivel de detección, lo cual afina mejor la precisión y incrementa el nivel de seguridad. Entonces, por ejemplo, podría trabajar con esta es la cámara de la serie IoT, la más avanzada, que es súper completa, es una cámara Full HD de gama media, tiene un PIR bastante completo, tiene luz LED flash para aplicar el efecto disuasivo, es decir, esta cámara es de la nueva serie HDCBI 5.0 con disuasión activa, es decir, va a complementar muy bien la analítica o la inteligencia que pueda tener mi DVR. Además, esta cámara tiene audio bidireccional, tiene micrófono y altoparlante para perifoneo y sonido de sirena, pregrabado, de tal manera que todo por el mismo cable HDCBI, que puede ser coaxial o UTP, desde el DVR, puede comunicar video, audio, imagen, datos de PIR, llámese detección por PIR, activar el LED flash. De esta manera, se puede realizar una disuasión activa y aún así discriminando personas, vehículos y falsas alarmas a través de un DVR con inteligencia. Bueno, esto sería el proceso, detecta a la persona el PIR, luego emite la luz del flash con una sirena pregrabada y va a alertar obviamente a través del DVR hacia la aplicación.
algunos otros modelos disponibles en el mercado, ojo, modelos de tipo Bullet o Domo, que tienen PIR y tienen luz LED flash. No tienen el audio, pero tienen la disuasión por LED y tienen una detección inteligente con PIR. También algunos modelos que podrían tener solo PIR para una detección más avanzada, pero no tienen ningún tipo de disuasión activa. No tienen ni sirena ni PIR. Perdón, ni sirena ni luz LED flash, pero sí tienen PIR. Bien, eso era un complemento. Ahora, aplicando lo mismo al sistema IP, para que sepan que en IP tenemos un portafolio similar, pero también algunas cosas un poco más complejas. Aquí ya podemos correr un poquito más, ya hemos explicado cómo trabajan las funciones, solo nos concentramos en las diferencias. En el caso de inteligencia para IP, existe el reconocimiento facial, obviamente, existe la protección perimetral y los metadatos que hemos hablado. El alarm push o la alerta de alarmas es básicamente lo que tienen todos los sistemas de alertar a la aplicación o software cuando hay una detección inteligente. Y la búsqueda de inteligencia, bueno, también lo tiene el sistema HDCB. En realidad, hasta ahí no habría mucha novedad en tema de funciones, ¿no? Lo más importante es saber que existe la metadata, búsquedas por datos específicos y almacenamiento de esa información, protección perimetral a través de las reglas de inteligencia, pero con detección de forma humana y vehicular, y el reconocimiento facial, que implica tener una detección avanzada que se asocia con la metadata, con los datos de la persona que está detectando, y sobre eso una base de datos. Esto está disponible en el portafolio IP también, pero podría ser más robusto. Veamos. Primero, en la parte de NBRs, tenemos, bueno, al inicio solo existía la gama alta, eso fue lo primero en lanzar, pero ahora ya está disponible para el mercado e inclusive ya está disponible a la venta en stock local productos más económicos, NBRs con inteligencia artificial. Entonces tenemos aquí 3 niveles, a diferencia de HDCBI que tenemos 2 niveles. Existe la gama básica, los NBR de serie 4000, que son como NBR similar a lo que está disponible en el mercado, 2 discos, 8 canales quizás, con capacidad para tantas cámaras y tanta resolución, pero adicionalmente -I, es decir, adicionalmente con funciones de inteligencia, y lo cual hace que cueste un poquito más. En gama media también, con funciones similares, pero como producto un poco más robusto, y la gama más alta, que es la serie Ultra con inteligencia, funciona como servidor, es decir, un hardware mucho más robusto, mucho más grande y que puede procesar mucha más información, base de datos mucho más grandes, más cantidad de canales para analizar. ¿Está bien? Un detalle importante de resaltar frente al portafolio HDCBI es que en HDCBI solo el nivel de gama alta puede hacer reconocimiento facial, mientras que los básicos solamente tienen la metadata, el SMD Plus y la protección perimetral. En el portafolio de NBRs IP, todas las series hacen reconocimiento facial. Y eso ya es una ventaja, porque podría irme al producto más económico de serie 4000 y voy a poder tener reconocimiento. Es decir, le pongo una cámara IP y el NBR va a trabajar el rostro, va a procesar, va a tener su base de datos y hacer todo el trabajo. Entonces, esto es una ventaja del portafolio IP NBR versus el portafolio HDCBI XBR. Pero aquí todos hacen reconocimiento facial. ¿Y dónde está la diferencia principal en la gama de productos? En que los productos de gama más básica pueden procesar menos canales con rostro, de repente 1, de repente 2, quizá el más alto, mayor cantidad de canales, y el de gama ultra, el más alto, seguramente muchos más. Porque más canales procesando rostro significa más consumo de recursos. De eso se trata. Entonces, empecemos por el portafolio más alto. Aquí tenemos, digamos, NBRs que se presentan como servidor, muy grandes, de muchos discos duros, 16, 24 discos duros. Inclusive como NBRs soportan hasta 128 canales o inclusive algunos de 256 canales, pero no quiere decir que todo eso lo va a hacer con inteligencia. Como NBR puede leer muchas cámaras y grabarlas quizá en Full HD o más, pero como análisis de rostro, análisis facial, solo cierta cantidad de cámaras. Cada I que pueden ver aquí en los modelos significa 4 canales de procesamiento de rostro o de reconocimiento facial. Entonces el 7008-1i, eso tiene 4 canales. El 2i tendrá 8 canales, existe un 8i o un 4i, que serán 16 canales, 32 canales. O sea, de los 128 canales, solamente 32 pueden trabajar con reconocimiento facial. ¿Por qué? Porque cada canal es un montón de procesamiento que se carga el NBR. Por otro lado, es importante saber que todo el trabajo lo hace el NBR si escojo estos modelos de producto. Por lo tanto, podría tener una cámara
IP cualquiera, básica, de cualquier marca inclusive, y compatibilizarla por ONBIF, y del trabajo lo va a hacer el NVR, ¿correcto? Esa es la capacidad que tiene el NVR de hacer procesamiento completo para reconocer el rostro, o sea, lo va a detectar de forma inteligente, procesa esa imagen, procesa la metadata y luego compara con la base de datos. Todo eso es lo que puede hacer el NVR. La protección perimetral obviamente también lo tiene, quiere decir detecta forma humano vehicular, y el resto son características que vemos en la parte inferior, que simplemente son características como NVR, pero no de inteligencia. Lo más importante a resaltar aquí es que con estos NVRs yo puedo compartir el procesamiento con una cámara con inteligencia y hacer que ya no sea de repente solo para 4 o para 8, de repente que sean para 16 o 32. Es decir, el mismo DVR que originalmente, por ejemplo, el modelo pequeño de un I, que soporta 4 canales con reconocimiento, podría soportar más canales, el mismo equipo, si es que comparto el trabajo con una cámara específica, una cámara que también hace una parte del trabajo. Primero vayamos a completar el portafolio y luego aclaramos esto. Bien, estos son los productos más robustos. Luego bajamos a la serie 5000, que es la gama media. Aquí en gama media tenemos modelos similares, inclusive hay modelos con PoE o sin PoE, ¿correcto? Que además hacen la inteligencia. Como ven aquí en la parte inferior, también soportan reconocimiento facial, protección perimetral y metadatos. El resto son datos de NVR, ¿correcto? Resolución, cantidad de canales, pero me doy cuenta que también hace reconocimiento facial y protección perimetral como el de gama más alta. Como repito, la diferencia va a ser la cantidad de canales que pueda procesar o la cantidad de rostros a la vez que pueda analizar. Al final vamos a mostrar una tabla comparativa para aclarar esto. La gama más baja, serie 4000, modelos disponibles en el mercado ya, con PoE o sin PoE, pero esta es una versión adicional, ojo, no versión de reemplazo, sino adicional, con guión I, con inteligencia, y también procesa reconocimiento facial y protección perimetral. Algunos casos que ya los hemos comentado en la parte de HDCBI, entonces la cámara hace la captura, el NVR hace el modelado y el reconocimiento de base de datos lo puede hacer el NVR. Aquí detengámonos un minutito para aclarar las posibilidades que tengo en IP a diferencia de HDCBI. En HDCBI todo el trabajo lo hace el DVR, le pongo cualquier cámara que tengo, inclusive de otras tecnologías, el XVR lo puede leer, y todo el trabajo lo va a hacer el XVR y solo el de gama más alta puede hacer reconocimiento facial. En NVR tengo mucha más capacidad de compartir el trabajo y tengo 3 niveles diferentes. Podría tener una cámara con inteligencia, todavía no he ido al portafolio, pero hay cámaras que también hacen detección y hacen reconocimiento. O sea, la cámara sola puede hacer todo el trabajo de detectar, analizar la metadata y toda la historia. Y hay cámaras que llegan hasta reconocimiento, es decir, además le puedes cargar la base de datos a la cámara y ella hace todo el trabajo, solo la cámara. Obviamente algunos dicen, es más económico, me conviene, pero obviamente tiene sus ventajas usar el NVR, ¿no? Más canales, más procesamiento, base de datos más grandes, obviamente ahí está la diferencia en el precio. Entonces, existen cámaras inclusive que solamente pueden llegar a hacer detección, o sea, capturan el rostro, hacen el modelamiento, procesan la imagen, y ya hacen cierta parte del trabajo, pero no tienen base de datos, por lo tanto no hacen reconocimiento, solo detección, pero detección avanzada, con el algoritmo avanzado, muchos rostros a la vez, aun cuando no estén mirando de frente hacia la cámara y cuando pasen un poco rápido. Bien, en ese sentido, teniendo este juego, este nivel de grabadores y cámaras que puedan hacer el trabajo, yo tengo 3 soluciones diferentes. Por ejemplo, podría tener una cámara que no tenga ningún tipo de inteligencia, una cámara por ONBIF si quieren, o una cámara IP de DAWA cualquiera, que no haga ningún trabajo, y todo se lo cargo al NVR. Por lo tanto, el NVR va a hacer la detección, el modelamiento, la metadata y el reconocimiento con base de datos. Ahí es donde entra el NVR de gama alta que les comentaba, donde indica un I, son 4 canales para hacer todo ese trabajo completo, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si le pongo una cámara como la que dice aquí, FD, Face Detection, una cámara que haga la primera parte del trabajo? Entonces, ese es el segundo nivel, es otra solución, donde la cámara hace una parte del trabajo y el NVR solamente con esos datos, con esa metadata, va a reconocer en su base de datos. Entonces, el trabajo está compartido. La primera parte lo hace la cámara, que es una cámara especial, una cámara con inteligencia, pero de solo detección, no reconocimiento, solo detección. Y la parte solo de reconocimiento lo haría el NVR.
Entonces, esto ya lo puede hacer con otro tipo de NVRs un poco más básicos quizás, ya no el de NVR más caro, pero la cámara obviamente me pide invertir un poco más en un producto de cámara con inteligencia, al menos con Face Detection. En ese sentido, el NVR puede procesar más rostros. Si de repente tenía un NVR que podía trabajar reconocimiento para 4 rostros, de repente ahora lo puede hacer para 8. Podría reconocer 8 canales, ¿no? De los 100 o de los 60, de la cantidad que sea. 8 canales, ya no 4, sino 8 podrían identificar los rostros. ¿Por qué? Porque ya no le estoy cargando todo el trabajo al NVR, sino las cámaras de inteligencia van a detectar, hacer una parte del trabajo y solamente el NVR termina de hacer el modelamiento y compararlo con su base de datos. Entonces, el mismo producto, que es lo que decía hace un momento, el mismo producto que originalmente era para procesar 4 canales con todo el reconocimiento y base de datos, ahora se incrementa su misma capacidad con el mismo producto porque mejoro las cámaras y una parte del trabajo se lo cargo a la cámara. ¿Sí? No sé si me dejo entender, espero haber sido bien explícito. Y el último caso sería en el que escojo la cámara que haga todo el trabajo, la cámara con reconocimiento facial, con todo el trabajo, y obviamente el NVR tendría que ser un NVR ya no necesariamente de inteligencia, porque no va a hacer ningún trabajo, solo la cámara haría todo el trabajo de inteligencia, de detectar, de reconocer en su propia base de datos, pero sí se sugiere usar un NVR de gama media al menos, tradicional, no con inteligencia, pero de gama media al menos, para que pueda conversar ese análisis y pueda enterarse, pueda configurar desde el NVR lo que tiene la cámara y pueda revisar esa información. Porque si no, el NVR no va a poder conversar. Si es un NVR muy básico, todo va a estar en la cámara y me va a exigir tener una computadora con el software para acceder a esa información de inteligencia, porque el NVR muy básico no lo hace. Sí, pero es otra solución más. Entonces, recapitulando y para ir terminando, tengo NVR que haga todo el trabajo de inteligencia y reconocimiento para cierta cantidad limitada de cámaras, con la cámara IP que sea. Tengo la capacidad de compartir, donde el mismo modelo de NVR con inteligencia ya no va a hacer todo el trabajo, sino una parte, por lo tanto ya lo puede hacer para más canales de los que originalmente ofrecía, pero escojo una cámara también con inteligencia, pero solo con Face Detection, que me cuesta un poquito más. Y el otro caso es ya escoger la cámara con Face Recognition, con reconocimiento facial, que obviamente cuesta un poco más, hace todo el trabajo, y el NVR solamente escoger el adecuado para que pueda leer la información, pero no haga ningún tipo de analítica. Obviamente en el NVR me va a costar menos también. ¿Ok? Esas son las opciones que tengo. Igual cuando tengo un proyecto, se sugiere asesorarse con su distribuidor, en este caso con Digicorp, a través de los amigos de ellos, para que puedan asesorarlos y elegir el producto adecuado. Bien. Corramos un poquito para ir terminando. Este es el otro caso que estábamos hablando, donde escojo una cámara normal y todo el modelamiento y trabajo completo lo hace un NVR de gama alta, ¿cierto? Con alta precisión de trabajo. Bueno, este pantallazo ya lo vimos. Para el Face Recognition existe nivel de similitud y configuración de extraños, que simplemente es configuración del menú, compatible con las funciones, lo mismo que el caso de sistema análogo. Cómo se hace la búsqueda por metadatos, que también ya lo hemos visto. ¿Correcto? Los rostros y habilitar qué quiero mostrar, extraños, no extraños o los que están en la base de datos. Inclusive puedo configurar en la parte inferior qué datos quiero mostrar de prioridad. Solo puedo escoger 4 o 5 de los 6 o 7 que puedan haber de repente. Cómo se hace la búsqueda, esto es pantallazo, ya lo hemos visto, y aquí en el tipo de metadatos, también la misma información que hemos visto en el sistema análogo, aquí una data adicional, el nivel de precisión por cada uno de ellos. Obviamente es más difícil tener precisión en la expresión, porque no puedo saber con tanta precisión si la persona está seria, molesta o quizá confundida. Entonces, baja un poco, pero 90% no es nada despreciable en realidad. Y el mayor nivel de precisión está para el tema de lentes, barba o bigote, porque es mucho más fácil de identificar. La búsqueda de imágenes también, desde el sistema puedo hacer la búsqueda por rostro. Si busco a alguien que ya está en mi base de datos, con un simple clic me va a mostrar las coincidencias. Simplemente por metadata buscar persona de barba, lentes, contenta quizás, si fuera el caso. Aquí hay algunos comparativos que son de su utilidad. Por ejemplo, el tema de procesamiento de imágenes de la gama alta, de la gama media y de la gama baja con inteligencia. Las gamas básicas pueden procesar hasta 8 imágenes por segundo, 8 pictures por segundo, 8 imágenes por segundo, mientras que la más alta 10. ¿A qué se refiere? Imágenes por segundo. Se refiere a que 10 rostros se están procesando a la vez. No quiere decir que detecta 10 rostros a la vez, puede detectar más rostros. De repente hay muchas personas y está enmarcando los rostros están
enmarcados en un recuadro y los está detectando, pero no los está procesando porque solo 8 rostros se van a procesar a la vez, en el caso de los básicos, o 10, en el caso de los más altos. El resto están a la espera de que se procesen, se guarde esa data y el siguiente rostro detectado ya puede pasar a la lista de procesamiento. Si algún rostro desaparece de la escena antes que sea procesado, simplemente no se va a detectar, no se va a reconocer. ¿Correcto? Ya está. La búsqueda, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto se demora? ¿No? Un segundo dentro de una base de datos de 200.000 rostros. Entonces, buscar, o sea, dentro de una lista de 200.000 rostros, demorarse un segundo, obviamente es un nivel bastante avanzado. En los otros se demora, por ejemplo, un poco más, 2 minutos, ya se siente la diferencia, y por eso es la diferencia de costo, sobre una base de datos de repente de 1,5 millones, quizás. Y en el otro caso, de repente 10 segundos o 10 minutos dentro de una base tal. E igual en el tema de búsqueda, ¿no? ¿Cuánto se puede demorar en buscar? En este caso es con la base, con inteligencia, o sin inteligencia y con inteligencia. Cuando la inteligencia está trabajando, consume recursos y es más difícil hacer la búsqueda a la vez. Si la inteligencia no está trabajando, obviamente es un poco más sencillo hacer búsquedas sobre la base de datos. Ya está, bueno, esto es un resumen de lo que hemos comentado, simplemente recordarles que también estos NBRs pueden hacer detección vehicular con metadata de vehículos, es decir, decirme el color de vehículo, modelo de vehículo, etcétera, color de placa, marca de vehículo, etcétera, y también para vehículos no motorizados, llámese motos lineales, bicicletas, inclusive color, si tiene personas montadas en la moto o bicicleta, cuántas personas, puede analizar eso. El portafolio, este es el resumen, ¿no? Face Detection, Face Recognition, protección de privacidad, que ya les comento sobre un video, objetivos clasificados, protección perimetral, que es casi lo mismo que hemos estado comentando. Esto ya es para cámaras. Y en el caso de cámara, existe cámara que puede detectar placas. Pero para Perú, consideren que solo aplica placa más servidor. No hay una cámara, a diferencia de rostro. En rostro tengo NBR, NBR más cámara, o cámara sola que haga el trabajo. En el caso de placas vehiculares, solo lo tenemos disponible en NBR más cámara, o servidor más cámara, valga la comparación, ¿no? Es lo mismo, sigue siendo un producto de hardware fijo más una cámara, para que se complete el trabajo, ya que las placas de Perú están homologadas, pero solamente para el NBR, para el servidor. Se necesita la cámara especial que hace la primera parte de análisis de placa y el resto lo hace el NBR. Esa es la aclaración. Bien, entrando ya entonces a la parte de nuevos modelos, en este caso la serie 7000 no existía antes, la gama alta es la serie 8000, típicamente, pero ahora para inteligencia está la serie 7000, con algunos modelos que hacen Face Recognition y dicen FR, hacen el reconocimiento facial. Por ejemplo, estas cámaras pueden hacer todo el trabajo que hemos comentado hace un momento, ¿correcto? Todo el trabajo que hemos hablado, para una base de datos de hasta 200.000 rostros. Y en este caso dice máximo detección en simultáneo de hasta 32 rostros. Detección. Otra cosa es el procesamiento de rostros, ¿no? Face detection. Face recognition, perdón, reconocimiento facial. Pero 32 rostros a la vez en detección ya es bastante avanzado. Imaginen la solución combinada de cámara más NBR. La cámara podría procesar 32 rostros a la vez y enviárselos al NBR para que el NBR solamente haga el reconocimiento en su base de datos. Y el NBR, dijimos, si era para cierta cantidad de cámaras en reconocimiento, para hacer todo el trabajo, si solo hace una parte del trabajo, ya son muchos más rostros a la vez y muchos más canales a la vez. Esa es la ventaja. La metadata puede ser búsqueda inclusive por vehículos, como se ve en esta parte. Perdón, como se ve en esta parte. Tengo información del vehículo, por ejemplo, cuántas personas están sobre el vehículo, cuál es el color del vehículo, aquí dice número de pasajeros 1, ¿correcto? Entonces, es información que se puede procesar ya en estos NBRs. Aquí tenemos el tema de protección de privacidad, que les comentaba hace un momento, donde los rostros o las formas de las personas quedan en mosaico para proteger la identidad de las personas. El sistema sigue procesando, sigue haciendo la metadata, sigue haciendo reconocimiento, pero no se muestra en la pantalla por un tema de protección.
se puede habilitar o se puede confiar en eso para que los operadores no tengan que ver o no se almacenen los rostros si no es necesario. De repente solamente se almacenen los que están en base de datos o quizás solo los extraños. Bien, bajando a la gama media, simplemente la gama media tiene básicamente las mismas funciones, algunas un poco resaltantes adicionales como la disuasión activa, cámaras que tienen PIR y tienen luz LED flash, al igual que en HDSBI, lo encontramos aquí, pero en producto de gama media. El resto es face detection, protección perimetral, conteo de personas o búsqueda por metadatos, son funciones que ya hemos estado comentando. Aquí no existe una serie nueva, es una serie existente, la serie 5000, la 4000 y la 5000 es nuestra gama media tradicional. Aquí en inteligencia sigue siendo serie 5000, pero me doy cuenta que algunos modelos son nuevos, inclusive algunos tienen caracteres adicionales, como en este caso MF. Entonces, esta gama de productos ya tienen un nivel para proyecto, ¿correcto? Son muy competitivos y tienen estas analíticas que hemos mencionado. También hay productos con disuasión activa, como les decía, también en la serie 5000, que tienen la capacidad de detectar a través de un PIR y tienen luz LED flash, correcto, para realizar la disuasión. En el caso de detección facial, por ejemplo, cámaras de 5 y 4 megapíxeles hasta 32 rostros en la captura, correcto, en la primera parte de detección, optimizan el sistema y pasan a la metadata, para finalmente hacer el reconocimiento, correcto. Entonces, como cámara, es muy, muy robusto y puede procesar bastantes rostros a la vez. Correcto, en este caso dice hasta 16 rostros. Conteo de personas, bueno, es una función adicional, inclusive que ya está disponible desde hace tiempo, donde la cámara tiene capacidad de contabilizar personas que ingresan o salen a una determinada región o zona que es configurable. La protección perimetral también puede estar inmersa en la cámara, estamos hablando de cámara IP, y la cámara tiene la capacidad de registrar líneas o zonas prohibidas, llámese reglas de analítica, y identificar si una persona o vehículo solamente violan esa regla. Todo ese proceso lo puede hacer la cámara. Y eliminar lo que serían las falsas alarmas. También hacer las búsquedas, lo que llamábamos SMD+, búsqueda por persona y vehículo, en este caso vehículo no motorizado inclusive, y en la búsqueda a través de la cámara. La disuasión activa que hemos comentado con sirenas de hasta 120 decibeles, es decir, una sirena muy, muy potente a pesar de ser un producto físicamente pequeño. Sí aplican realmente una disuasión. Es bastante potente. Y finalmente, en la gama económica, ya para ir terminando, los productos más económicos corresponden a una nueva serie, también en este caso de producto IP, de cámara IP. En este caso, estas cámaras tienen lo que sería la protección perimetral y el SMD+. Es decir, en cámara IP, recapitulando, en el portafolio IP, los NBRs hacen reconocimiento simplemente a una distinta cantidad de canales o de rostros a la vez. En el caso de cámaras, solamente la gama media y la gama alta hacen reconocimiento facial, protección perimetral, y la gama económica de cámara solo hace la protección perimetral. O sea, un poco comparable a los grabadores análogos, ¿no? La gama alta hace detección facial y reconocimiento, y la gama económica hace la protección perimetral y el SMD+. Eso sería el resumen. Bueno, las características redundan en lo que ya hemos comentado, y como les decía, es una nueva serie de productos, la serie 3000. Nuestra serie Light, básica, tradicional de cámaras IP, es la serie 1000 y 2000. La serie 3000 es una serie nueva, de tal manera que me doy cuenta que es un producto de inteligencia artificial económico. Esta serie ya está disponible, ojo, en el mercado, ya hay stock disponible, igual a través de nuestros amigos pueden hacer las consultas para trabajar con estos productos de inteligencia artificial. Hay modelos con audio, sin audio, con audio incorporado, con entrada de audio, antivandálicos, domos, tubos, hay variedad. De tal manera que podemos filtrar las falsas alarmas a través del SMD+, que ya hemos comentado qué es lo que significa. Bien, un par de slides finales para despedirnos, señores. Estos pantallazos les son de mucha utilidad. Si tienen oportunidad de tomar una foto, se los sugiero porque nos permiten comparar de forma muy amigable las capacidades de los grabadores. Tenemos en este caso comparativos para HDSB, los XBR de serie 5000 y 7000, que son la gama básica, que tienen las funciones de SMD+, y protección perimetral. En este caso, por ejemplo, indica la protección perimetral como tal es para 2 canales, pero el SMD+, o sea, el análisis de formas
de vehículo y persona lo hacen todos los canales, pero sobre una regla específica de zona o de línea, eso ya es protección perimetral, eso sí, para un par de canales a la vez. ¿Ok? En cambio, la gama más alta es mucho más robusto, pero no cuenta con el SMD Plus, es decir, no va a analizar específicamente una detección en todos sus canales, sino solo donde se configure protección perimetral, sí va a analizar forma de persona y vehículo sobre una regla, hasta 4 canales, tampoco es el total de canales, pero tiene la función de reconocimiento facial y base de datos, que es lo que comentábamos al inicio. En el caso de NBRs, el comparativo de performance, tenemos la gama económica 4000, la gama media la serie 5000 y la gama alta la serie 7000, que son los llamados IBSS, ¿no? Son sistemas ya de video inteligente, de inteligencia, y la diferencia principal está en sus funciones, ¿no? En las capacidades de sus funciones. El reconocimiento facial, todos lo pueden hacer, pero por ejemplo, los más altos pueden hacerlo hasta 4 canales de video por cada I, ¿correcto? Si es de 4I, 8I, bueno, va a llegar a ser más cantidad de canales. Indica hasta 24 imágenes por segundo, ¿correcto? Según el modelo, según lo que esté procesando, y si quieren afinar esta información en la hoja técnica del modelo específico que escojan, van a poder leer cuántos rostros a la vez, cuántas imágenes puede procesar. La gama media también tiene un nivel relativamente alto de imágenes por segundo y la cantidad de canales que puede procesar es 4. Sin importar el modelo, son 4 canales que puede trabajar el Face Recognition. En cambio aquí son 4 canales por cada I. Tenemos un I, 2I, 4I, 8I. La gama media, solamente cualquier modelo que escoja, solo 4 canales hacen el reconocimiento, o sea, todo el trabajo completo, máximo hasta 22 imágenes por segundo. ¿A qué se refiere 22 imágenes? Recuerdo que hace un momento les comenté que cada canal puede procesar, por ejemplo, 8 imágenes por segundo, ¿correcto? Cada canal podría procesar 8 imágenes, pero en los 4 canales serían 32. No puede procesar las 32 imágenes de los 4 canales a la vez, sino máximo para todo el NBR 22 imágenes. Entonces serían, de repente tengo solo 2 cámaras, cada una máximo 8 imágenes, 8 rostros a la vez, son 16, no supera el 22 total. Tengo 3 canales, cada uno con 8 máximo, son 24. El NBR puede máximo 22 rostros o imágenes a la vez. Cada imagen es un rostro en realidad que está procesando. Y para el caso de los productos básicos, también tienen el Face Recognition, pero solo para 2 canales y máximo 12 imágenes a la vez. O sea, es un producto más limitado, pero no por eso se reduce la efectividad, la precisión que tiene. Simplemente menos cantidad de rostros para proyectos más pequeños. La base de datos también es un comparativo importante. Los modelos más pequeños tienen bases de datos más limitadas, mientras que los más grandes tienen bases de datos mucho más amplias, inclusive acá indica hasta 20 millones de rostros a la vez. ¿Correcto? Entonces es para proyectos muy, muy grandes. También es importante saber cuántas bases de datos. Por ejemplo, aquí hasta 10 bases de datos. Si son 20.000 rostros en total, son 10 bases de datos de 2.000 rostros cada uno. Puedo trabajar con bases de datos distintas. Por ejemplo, tengo la base de trabajadores de la empresa, la base de, por ejemplo, visitas frecuentes, ¿no? Clientes frecuentes, la base de, no sé, ir creando bases de datos distintas y cada una de ellas las puedo habilitar o deshabilitar para hacer que trabajen o no para cada uno de los canales que yo deseo. De repente la cámara 1 trabaja con solo la base de datos de trabajadores de la empresa. La cámara 2 trabaja solo con base de datos de clientes frecuentes, por ejemplo. De esa manera se distinguen. La gama media hasta 20 bases de datos diferentes, con 100.000 rostros en total a la vez, 100.000 rostros en total en la base de datos, y los más grandes hasta 50 bases de datos diferentes, cada una, con hasta, en este caso, 10 millones o 20 millones de rostros a la vez. Y ya está. Bueno, finalmente algunos datos de metadata, hasta 4 canales a la vez, otros de repente ninguno, por ahí la cantidad de canales para cámaras con placas que pueden trabajar, bueno, en este caso, aquí no aplica porque dijimos que lo trabajamos con el tema de cámara más servidor en el caso de Perú. Y bueno, y aquí algunos modelos con EPOE o con POE, bueno, eso ya no es prioridad ahora. Bien, señores. Eso sería el portafolio, las características y funciones que tenemos. Recuerden que mucho de esto ya está disponible en el mercado en stock. También es importante que ustedes puedan también
en el mercado, evaluar oportunidades y comunicarles a sus distribuidores para que ellos puedan evaluar nuevos modelos de importación y tenerlos disponibles en el mercado para la facilidad de sus proyectos. Bien, si no hay ninguna consulta adicional o final, les agradezco por su tiempo y recuerden que cualquier información adicional que se requiera, producto, stock, precio, características, demos, etcétera, pueden hacerlo a través de su distribuidor, en este caso a través de nuestros amigos de Digicom. Bien, que tengan buenos días y muchas gracias por su atención.